Hola a todas, a todos, a todes. Bienvenidas a Las Hijas de Clio. Y bueno, en esta ocasión les tenemos a otra de nuestras invitadas, que es Carla Huerta. A ella la conocimos también en la Facultad de Filosofía y Letras, en la licenciatura en Historia, porque bueno, las tres estudiamos esta misma licenciatura. Y bueno, con ella ya habíamos compartido algunas clases en línea y la conocimos de algunos semestres atrás, pero apenas en este séptimo semestre fue cuando la conocimos en persona y realmente pues estamos encantadas de tratarla y de conocerla. Y bueno, para que la conozcan un poquito más, ella se dedica bueno, sus líneas de investigación están en la historia cultural y social, especialmente la historia de la violencia y la criminalidad. Y bueno, el tema que nos va a presentar se llama la religión como una limitante para la formación del pensamiento crítico de la mujer de finales del siglo XIX. Y pues nada, Carlita, te concedemos la palabra y pues bienvenida y esperamos que te sientas cómoda. Ay, bueno, pues antes de empezar, muchas gracias a las dos, gracias por esta oportunidad y pues también gracias por la invitación a participar en su proyecto. De verdad es muy bonito lo que están haciendo. Y bueno, pues justo como dijo Rosy, voy a compartir pantalla. Eh, Me dicen si se ve porfis. Listo, ya se ve. Sí se ve bien. Ay, gracias, gracias. Eh, mi tema lo titulo La religión, una limitante para la formación del pensamiento crítico de la mujer de finales del siglo XIX. Y bueno, esta investigación la realicé cuando iba en segundo, tercer semestre de la carrera y pues la verdad fue una investigación que disfruté mucho realizar, tanto por la autora que revisé, como también por pues por el trabajo hemerográfico también. Eso es algo que me gusta muchísimo. Y bueno, pues mi intención con esta plática es también demostrar la relación que existe entre algunos argumentos religiosos que revisé en un periódico literario escrito por mujeres llamado Violetas de la Náhuac, y un texto también escrito por la historiadora Lucrecia Infante Vargas, que también es profesora de la facultad, el cual tituló Las mujeres y el amor en Violetas de la Náhuac, periódico literario redactado por señoras, y la temporalidad va de 1887 a 1889. Y bueno, pues estos argumentos demuestran pues qué tanto estaba relacionada la religión en estos periódicos de finales del siglo XIX y cómo es que las mujeres incluían este tipo de narraciones en sus escritos, así como también pues el impacto que les causaba a ellas leer estos artículos pues semanalmente. Y bueno, para ello voy a analizar dos apartados en específico del periódico que ya les mencioné, que tratan exclusivamente a la religión y su vínculo con las mujeres de esa época, los cuales pues también se ligan mucho con los argumentos que la autora Lucrecia Infante dio en su texto. Bueno, las mujeres y el amor en Violetas de la Náhuac, como les dije, es un artículo que fue elaborado en 1996 en México y fue publicado por la revista histórica Secuencia, y está basado pues en la recuperación de varios testimonios escritos pues por mujeres de clase alta, que tiene como objetivo pues aproximarse a la idealización que las mujeres de clase alta pues tenían sobre el amor, básicamente, así como también pues a las diversas formas que este podría ser representado, expresado y pues también experimentado. Entonces, a partir de esta idea, la autora parte de la premisa de establecer que, voy a citar, existe una conexión entre el comportamiento amoroso que las diversas sociedades asignan a las mujeres y la construcción de estas como sujetos históricos. Entonces, bueno, yo rescaté
tres argumentos principales que fueron como los que tomé para mi investigación. El primero lo titulé La construcción del género se dio a partir de la diferencia biológica de los sexos. Entonces, este es el argumento con el que Lucrecia parte. Y bueno, la autora establece que la función sociocultural que se le ha dado a la mujer, pues desde tiempos ya muy remotos, deriva de esta diferencia biológica que existe entre el sexo opuesto, pues con lo cual se ha logrado justificar ciertas conductas, actividades y también pues estilos de vida que las mujeres a lo largo de la historia han acatado con base en su posición en la naturaleza. Entonces, pues la mujer, al ser la única con la capacidad biológica de concebir, pues la maternidad se volvió una de sus principales funciones desde el inicio de los tiempos, trayendo consigo casi una obligación, pues hasta moral, de ser como la protectora abnegada y mantener la estabilidad inclusive entre los miembros de su familia, haciendo uso como de esta esencia femenina, si así lo podemos llamar, y pues su capacidad amorosa, que eran virtudes, se pensaban, pues no poseían los hombres. Entonces, con ello, Lucrecia Infante explica en su texto que, pues debido a este estereotipo que las mujeres del siglo XIX tenían acerca de la imagen femenina, pues se concebía a la mujer como pues como un ser humano afectivo, contemplativo, virtuoso y sumiso, inclusive. Entonces, apartaban así, pues casi cualquier característica negativa a ella. Entonces, por esta razón, pues la sociedad le impuso la responsabilidad de expresar, de transmitir, o sea, de difundir entre los individuos, pues todo este sentimiento amoroso y le otorgó un carácter casi divino y espiritual, si así se puede decir, a dicha obligación moral, porque ya se veía como una obligación moral. Entonces, estas características podemos ver que se asociaron de manera automática con la creencia también de que la mujer era la vía por medio de la cual Dios mantenía pues el orden, la fe y la esperanza dentro de la humanidad, y que su principal función en la tierra era pues poner en práctica, voy a leer una cita, los sentimientos, la moral y la educación a través de los cuales se dice ellas cumplen con su destino material y espiritual, amar. O sea, podemos ver que aquí, o sea, cuáles eran sus principales intenciones. Entonces, había un problema que al plantear dichas ideas en la realidad, pues se encontraban constantes conflictos entre el deber ser y el ser de la mujer, porque pues ante estos hechos o sucesos de la vida cotidiana, pues la mujer no reaccionaba de acuerdo a lo esperado o a los designios divinos, pues si no hacían eso, entonces eran juzgadas por la sociedad al afirmar que no estaba educada o criada conforme a los valores y tradiciones de dicha época. Bueno, otro de los argumentos fue que yo rescato es que la intelectualización de la mujer contribuyó al cuestionamiento de su función social. Bueno, pues en esta época era sumamente complejo que una mujer se adentrara en el mundo del conocimiento y pues más aún que pudiera expresar sus opiniones sin ser juzgada o tachada, y pues estas mismas tenían también que ser validadas por una figura masculina. Y bueno, pues también por esta razón, en Violetas de la Náhuac, la revista de las que les platico también, fungía como un medio entonces de expresión para la mujer mexicana, en donde ésta pues encontraba un espacio para expresarse libremente y poder compartir sus conocimientos, también con la finalidad de elevar pues hasta su estatus en la sociedad y ser valorada y reconocida por tener diferentes funciones que fueran solamente las de cumplir o servir a un hombre, ser ama de casa, educar o ser madre. O sea, se salía como de ese esquema. Entonces, pues con esto podemos ver que la intelectualización de las mujeres constituyó pues un gran avance social, además de que el reconocimiento de sus derechos pues también tuvo un gran impacto al plantear la posibilidad de que
pues se podría llegar a una equidad entre el hombre y la mujer. Pero bueno, también se puede ver que a pesar de que esta era una nueva forma de reconstruir la imagen femenina, pues aún se incluía este deber ser del que les había estado platicando, que se tenía, bueno, que debía acatar una mujer dentro de una sociedad. Entonces, esto quiere decir que no se dejaban a un lado, pues, las conductas sumisas que las mujeres debían acatar debido a su rol de madres, de esposas o de hijas. Y bueno, pues estas conductas eran también aprendidas y obviamente se derivaban de un modelo de crianza tradicionalista y conservador que bien caracterizó al siglo XIX. Y bueno, pues también de igual forma, aún en la mujer que fuera vanguardista o ilustrada, pues existía también esta preocupación por saber conducirse dentro de las normas sociales y cumplir con su rol pues, de mujer, además de que siempre debían respetar sus bases religiosas y mantenerse apegadas a Dios. O sea, vemos siempre presente esta imagen de Dios, siempre, siempre. Y bueno, el último argumento que yo retomo de este artículo es el discurso moralista fue un medio de control ante la incursión de las mujeres en diferentes actividades sociales. Bueno, como les vengo comentando, pues dado que a las mujeres se les consideraba como un medio divino, por así llamarlo, para compartir este sentimiento amoroso dentro de su entorno familiar y no podían renunciar a la obligación de maternidad para dedicarse a otras obligaciones, pues sus compromisos primordiales eran entonces casarse, estar a disposición de su esposo, concebir, criar y educar a sus hijos. Y pues además realizar tareas del hogar como planchar, lavar, cocinar, coser, entre otras cosas. Entonces, pues con esto obviamente la responsabilidad de mantener un matrimonio exitoso eh, recaía directamente en ella. Y pues por estas razones, el acceso a la educación, entonces la instrucción y la inclusión de las mujeres en diversas ramas del conocimiento, pues era algo prácticamente insólito y hasta infravalorado. Entonces, bueno, pues en este sentido también la autora expone que nos encontramos pues en una sociedad que persiste constantemente en oponerse a nuevas ideas que poco a poco pues cuestionan la condición social de las mujeres en ese momento y también que intenta hacer uso de este discurso moral como medio de control frente a los impactos y cambios producidos en el país por la creciente inserción de las mujeres también en diversas actividades productivas, políticas, educativas, científicas, literarias, entre muchas otras. Entonces, este discurso moral no solo tenía la función de establecer cómo debía comportarse una mujer, sino que también servía como un medio de control para restringir la información a ciertos sectores privilegiados, eh, que en su mayoría pues eran hombres ilustrados, para desvalorizar y de cierta forma también inhibir la expresión y el pensamiento crítico de las mujeres. Entonces, o sea, lo que ellos querían era básicamente como que, ¿cómo decirlo? Prevenir acerca como de los problemas o de los peligros que supondría una actuación femenina que estuviera fuera de la norma. O sea, pero no solo en términos de reprobación espiritual para la mujer como un individuo adscrito a una fe, sino también por las consecuencias desestabilizadoras que ello significaría para la sociedad. Y bueno, pues ya pasando a las fuentes que yo revisé como cuatro para este trabajo, nada más ahorita les voy a hablar sobre dos que me parecieron como las que más expresan como esta parte religiosa tan cargada que tenían dentro de sus narraciones. La primera fuente eh, es un apartado escrito en el periódico que les mencioné, Violetas del Anáhuac,
Fue escrito por Dolores Correa y Zapata, quien fue una profesora, escritora y poeta mexicana. Y bueno, tituló su escrito La mujer cristiana y fue publicado el 5 de febrero de 1888. Y bueno, como podemos ver, este pequeño fragmento narra la relación de la mujer mexicana y la fortaleza que le brinda su fe en Dios, en quien pues deposita su fe y confianza aún en momentos de soledad y en momentos de adversidad. Entonces, al inicio del texto se habla acerca de cómo la mujer aprendió a seguir la religión y la palabra de Dios desde que era pequeña y cómo con ello halló un camino de paz para su alma. También reconoce lo fuerte que la hace ser seguidora del Señor, a pesar de encontrarse en sufrimiento en varias ocasiones a lo largo de su vida, y pues bendice a la religión como su única salvación en momentos de crisis y pide que no la desampare. También pues concluye con un par de párrafos en los que menciona que sin importar quién permanezca a su lado, hasta el día de su muerte, su único deseo eh, era ganarse pues un lugar en el cielo al lado de Dios en donde pudiera pues descansar en paz. Entonces ahí se nota muchísimo como todo este tiempo, bueno, en toda su narración refleja como cuánto deseaban poder llegar y anhelaban poder tener un lugar con Dios, más allá como de su familia, más allá de todo, esa era como su finalidad. Otro de los textos que también analicé fue redactado por Catalina Zapata el 29 de enero de 1888 y publicado en el periódico en febrero del mismo año. El texto que titula La mujer de este siglo pues narra una amplia descripción sobre cómo debía formarse la personalidad de la mujer tradicional, o sea, tocando desde aspectos religiosos, ya que menciona que una mujer ilustrada pues era aquella que conocía sobre Dios, o sea, ya iban poniendo también como las bases, o sea, el prototipo de la mujer. Entonces, era aquella que conocía a Dios y comprendía también el poder divino que tenía sobre los seres humanos. Entonces, la mujer debía reconocer y aceptar qué papel tenía dentro de la sociedad y de su hogar, haciéndose pues responsable entonces de las actividades que realizara diariamente, siempre y cuando, eso sí, sean dentro de un marco religioso por y para servicio de Dios. Entonces, pues también, como veníamos viendo, también era la encargada de dar a conocer entre su familia pues la palabra de Dios. Em, y pues, por ende, que todos fueran seguidores de él. Y pues además de eso, también menciona que la mujer cristiana no debía dejarse llevar por las ambiciones ni los pensamientos impuros, o sea que la ignorancia no debía permitirle como sobrepasar de sus límites. Y bueno, pues de esta manera y por medio de una buena meditación, pues la mujer lograría cumplir con la misión otorgada por Dios, la cual era, cito, la coloca en el altar de la familia como mentora de los suyos y de quienes tiene el deber de hacerse amar y de respetar. Y bueno, pues ya para cerrar también un poco, después de analizar las fuentes primarias del periódico, o sea, después de realizar toda esta investigación y también después de leer el texto de Lucrecia, que me sirvió como bastante para contrastar este trabajo, pues pude concluir muchísimas cosas, pero bueno, básicamente me di cuenta que esta construcción social en torno a la feminidad, pues se basó ampliamente en las creencias religiosas, pues que imperaban en ese tiempo y en muchos de los deberes tradicionalistas impuestos a las mujeres, em, pues también eran resultado em, de del temor a cometer algún acto inmoral, o sea, del temor, del miedo a cometer algo malo que las condujera a la crítica y al señalamiento
y pues también inclusive como veíamos a la condena divina, a la misma condena divina, o sea, siempre tenían muy presente ese tema de debo hacerlo por y para Dios. Entonces, así como pues Lucrecia Infante señaló cómo se formaba esta construcción, pues las fuentes de las que les hablé un poquito, pues también confirman que las mujeres escribían sobre su rol dentro de la sociedad y el buen comportamiento cristiano que debían acatar desde su niñez y era algo que aceptaban desde que eran muy pequeñas. Entonces, pues para respetar sus fundamentos religiosos y su vínculo con Dios, entonces la mujer debía tener una fe casi ciega, por así decirlo, con él y cumplir con lo que se le demandaba biológicamente, o sea, con ser capaz de tener un hijo, de formalizar un matrimonio que la iglesia reconociera y pues con esto también formar una familia a la cual pues guiar por el camino de Dios. Bueno, pues a pesar del cuestionamiento que se llegó a plantear la mujer, pues sobre su papel y la intención que tenía por adentrarse también en temas diferentes a los establecidos pues tradicionalmente, pues lamentablemente fueron también los mismos prejuicios establecidos por la sociedad los que limitaron la formación intelectual femenina. Entonces, estos definían cómo debía ser la mujer en oposición a lo que realmente era o a lo que realmente tal vez llegaban a desear muy en el fondo. Y bueno, pues con esto también ya para cerrar, yo quisiera concluir que, pues sí, podemos ver que la mujer ha sido vista con inferioridad desde pues, siglos remotos, eh, mostrándola incapaz de lograr pues otra cosa que no sea servir a un hombre y ser casi casi su sumisa, ¿no? Pero bueno, también a pesar de esta imagen, las mujeres de esta época consiguieron desprenderse de esa idea y replantearse su verdadero deber como ciudadanas, como madres, como esposas, y pudieron también adentrarse en ámbitos políticos, científicos, literarios, entre muchos otros. Pero bueno, también aunque el pensamiento intelectual les brindaba la oportunidad de ser reconocidas abiertamente, pues nunca lograron desprenderse del lado religioso porque era un aspecto fundamental para su vida y más allá de su vida personal, también para su vida familiar. Entonces, o sea, mi intención no es como que con esto estigmatizar a la religión, sino más bien ver cómo cada idea cada creencia repercute socialmente desde la dimensión personal hasta la dimensión social. Y también ver cómo ha sido este cambio, este progreso, porque la verdad yo lo veo como un progreso y no por demeritar alguna religión, sino por justo el tema de mi plática, la intelectualización de las mujeres, el progreso que hemos tenido dentro de esta sociedad que si bien nos ha puesto muchas trabas para seguir, pues ahí estamos dándole. Y bueno, pues esto sería todo de mi parte, chicas. Gracias. Ay, muchas gracias, te agradecemos mucho. La verdad se me hizo súper interesante toda esta investigación y pues las conclusiones a las que llegas, ¿no? Porque justo yo estaba pensando, o sea, si se creaba como toda esta idea de las mujeres y pues obviamente el momento en el que vivían, pues tal vez no les permitía como llegar a pensar otras cosas, ¿no? Como de, no sé, me voy a emancipar. Eh, Justo porque la religión imperaba demasiado en su pensamiento, ¿no? Pero al mismo tiempo llegaban a tener como cierta libertad de pensamiento y cuestionar algunas cosas. Y se me hizo muy valioso. Entonces, yo quería preguntarte, ¿cómo surgió esta revista, este periódico llamado Violetas de la Náhuatl? No sé si podrías hablarnos de eso. Sí, bueno, este, esta revista periódico surgió por Laureana Wright, que bueno, fue una escritora y fue como la precursora
mexicana del feminismo, por así podríamos decirlo. Ella me parece que era de Tasco. Entonces ella fue como la que inició este proyecto y pues obviamente muchas mujeres fueron incursionándose, pero bueno, también hay que ponernos a pensar que no era cualquier mujer la que escribía, o sea, era también una mujer, como lo mencioné, pues de clase alta, una mujer que para empezar pues supiera leer y escribir. Entonces, pues también, si bien era un círculo en el que ya se empezaba a adentrar la mujer, pues también hay que ver qué mujeres se adentraban, ¿no? O sea, eran mujeres, clase alta, pero bueno, entonces yo creo que el trabajo de Lorena fue súper importante y fue un gran paso que nos brindó a las mujeres. Y sí, pues fue por ella que nació este proyecto. Ay, muchas gracias también, Carla, por esta plática tan interesante. Yo también hice algunas anotaciones que dije, esto es algo que me interesa mucho porque en sí el tema de la religión es algo que a mí también me apasiona. Y realmente creo que fui entendiéndole perfectamente porque también tengo clase con Lucrecia y creo que sí, algo que ella siempre sostiene mucho es pues esta del género como una construcción cultural y social y cómo ella también como debate mucho esta idea de que por haber nacido mujer necesitas, más bien debe ser el deber ser, ¿no? Debe ser amorosa, debe ser madre, debe ser comprensiva y pues justamente me llamó mucho la atención que cómo también la religión esconde mucho esto de por amor la mujer debe servir, por amor la mujer debe casarse y esta como eh, cierta manipulación de que por amor se hacen las cosas, pero al mismo tiempo por amor se esclaviza, ¿no? Porque, bueno, es como una forma también como de justificar pues esta inferioridad, ¿no? Porque incluso podemos remontarnos desde el Génesis, ¿no? Que la mujer está en una posición inferior por haber sido quien le da la manzana a Adán y todo eso. Entonces, pues realmente se me hizo muy, muy interesante porque más lo que mencionas de el prevenir peligros, ¿no? Que la religión también ha hecho esto. Y pues realmente, pues te agradezco mucho este tema que nos compartiste, porque pues sí nos hace ver cómo no, el chiste no es estigmatizar una religión, no es juzgar como de, ay, las religiones son malas, nadie crea, porque creo que, bueno, por lo menos aquí Javi y yo tenemos una concepción espiritual muy fuerte, pero no por eso hay que dejar como de cuestionar, ¿no? Entonces, pues sí, más que nada cuestionar como una institución más allá de la creencia de cada persona. Entonces, eso es algo muy bonito que me pareció que dijiste y pues más que una pregunta, pues sí era como este comentario, como decía el de prevenir peligros que dijiste que pues sí, que la misma institución no quiere como que nos cuestionemos eso, que tengamos ese pensamiento crítico, ¿no? Porque vemos que debate mucho, por ejemplo, cuando las mujeres ya no quieren casarse, ya no quieren tener hijos o algunas que no quieren ser madres o las que están a favor del aborto y pues temas así polémicos. Entonces, bueno, yo más que nada quisiera preguntarte, más bien, sí, preguntarte qué mensaje le quieres dejar como a las personas que nos están viendo sobre este tema o qué reflexión final nos dejas y ya para ir cerrando. Bueno, pues yo creo que con lo que me quedo de esta investigación, independientemente de que soy mujer, o sea, creo que esta reflexión va para cualquier persona, justo cuestionarse, o sea, cuestionarse todo lo que hay a tu alrededor y no solamente seguir algo porque alguien más te lo impone o porque se cree que eso es lo que está bien. Entonces, o sea, creo que lo más importante, más allá de nuestro género, de nuestro sexo, es cuestionarnos siempre las cosas y hacerlas por convicción y porque realmente estamos convencidos de que eso es lo mejor para nosotros. O sea,
no podemos juzgar a las mujeres de esta época, no podemos cometer anacronismos de que, ay, es que ¿por qué hicieron eso? Ajá, entonces más bien hay que comprenderlas en su época, pero así como las comprendemos a ellas, también debemos comprender toda la carga que tenían, como una institución justo llegaba casi pues a imponerles cosas, bueno, les impuso muchas cosas, y no solo la misma religión, o sea, la misma sociedad. Entonces, eso es algo que sigue pasando en la actualidad, o sea, ya tal vez no tanto con la religión, pero sí con muchas otras cosas, con muchas otras posturas, sobre todo políticas. Entonces, siempre cuestionarnos lo que, hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir, y pues yo me quedo con esa reflexión, con todo este trabajo. Ay, muchas gracias, Carlita. Entonces, pues nuevamente yo te agradezco y también le agradezco a Jade y pues también le doy la palabra a Jade para que haga un comentario final y ya cierre el, el Gracias. programa. Eh, sí, yo también te agradezco mucho, Carla, por habernos compartido esto. Yo tenía como una última idea que, bueno, todo esto que hablamos, bueno, justo lo que acabas de decir de que debemos como cuestionarnos todo, eh, pues me hace pensar en mi propia relación con la espiritualidad, ¿no? O con la religión, porque como dijo Rosy, ella y yo tenemos eso en común, ¿no? Yo voy a la iglesia todos los domingos y durante toda mi vida he escuchado lo mismo, ¿no? Esto de que justo hay una canción que dice, ay, espero no tener problemas, no creo, pero dice, la madre debe presidir en el hogar, amor dará a sus pequeños. Con mucho amor enseña el bien, pues cuida fiel y no sé qué. Eh, pero, o sea, está como esa imagen, ¿no? Y a mí me gusta y en algún momento yo lo quise así, ¿no? Y justo pienso, como dicen, no critico como esa idea o el querer hacer eso, em, pero sí critico un poco como la imposición, ¿no? Porque yo creo más bien en la libertad de las mujeres de decidir hacer eso, de querer ser madres, de querer ser amorosas, de querer ser mediadoras y todas estas cosas, ¿no? Y pues justo en una clase sobre la mística, en mi clase de teoría hablábamos, bueno, la profesora, se llama Caro, nos decía que las mujeres, las místicas de la Edad Media, ellas decidieron por ellas mismas crear una relación única con Dios que se salía de la Iglesia católica del momento y porque ellas habían visto a su interior y habían visto que que eso era lo que ellas realmente querían, ¿no? No ser parte de una congregación o de una orden y eso es como lo significativo, ¿no? Y es la invitación que nos hacen también a nosotras. Y pues yo también me uno a lo que dices, Carla, de creer en lo que nosotros queramos y siempre cuestionarlo y hacer o actuar como queramos, pero que sea nuestra convicción. Y pues amar, también ser mujer y vivir como nosotros queramos. Y pues ya, les agradecemos mucho por ver este video y pues vamos a finalizar aquí. Estén al pendiente de pues más publicaciones, más invitadas y muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Bye.